Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy, Alex se enfrenta a algo que parece normal en la superficie, pero se siente extraño por debajo. 2 inspecciones administrativas repentinas en un solo día. Tuna se queda a su lado y observa cómo se mantiene tranquilo, muestra los registros, sigue el proceso y silenciosamente se da cuenta de que alguien puede estar tratando de empujarlos a un error. Si disfrutas la historia, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Tuna no esperaba que su día comenzara con una llamada telefónica que cambió el aire en toda la habitación. Alex leyó el mensaje una vez más y su rostro tranquilo se volvió enfocado de una manera tranquila y controlada. No maldijo, no se apresuró, simplemente se puso de pie, ya cambiando a ese modo de manejo firme. Tuna había aprendido a reconocer que vienen a la planta de almidón, dijo, permisos de inspección administrativa y seguridad alimentaria. Tuna parpadeó las palabras, sonaban pesadas como algo con lo que solo tratan las grandes empresas. Alex mantuvo su voz uniforme. Es normal, agregó. Pero sigue siendo serio, quiero que vengas y veas cómo hacemos esto. Tuna asintió antes de poder pensarlo demasiado, no porque se sintiera lista, sino porque confiaba. El tono de Alex era del tipo que significaba quédate cerca, aprende. No te asustes en las instalaciones de almidón de tapioca. El ritmo habitual ya estaba corriendo. Los patios olían levemente a yuca húmeda y vapor limpio en el interior. El sonido era fuerte pero constante, como si la planta estuviera respirando. Alex no entró como un hombre, tratando de impresionar a nadie. Entró como alguien que conocía su sistema y no tenía nada que ocultar. Lan estaba esperando cerca de la esquina de la oficina, portapapeles metido bajo el brazo. Ojos alerta, una mirada a la expresión de Alex y comprendió que confirman la hora que preguntó. Alex asintió en una hora. Lan se movió de inmediato revisando el gabinete de documentos, alineando carpetas, asegurándose de que el registro de visitantes y los registros de limpieza estuvieran listos. Tuna se paró ligeramente detrás de Alex, observando lo rápido que cambiaba la atmósfera sin que nadie levantara la voz. No era miedo, era preparación. Alex se inclinó hacia Tuna y bajó la voz. Quédate conmigo, escucha si te... Sí. Preguntan algo. Responde simplemente, si no sabes, di que no sabes. Tú. Asintió sus palmas, de repente calientes. Los inspectores llegaron como un grupo pequeño con portapapeles y carpetas selladas. No fueron groseros, pero tampoco fueron suaves. Solo caras oficiales, preguntas neutrales, pasos directos medidos. Alex los saludó cortésmente y los guió primero al área de la oficina donde el aire era más tranquilo. Lan puso agua en la mesa y puso el juego de archivos frente a Alex, como si lo hubiera ensayado. La inspección comenzó con el papeleo, permisos de operación y registros, documentos de seguridad e higiene alimentaria, registros horarios de limpieza, seguimiento de lotes, etiquetas de empaque. Tuna observó las manos de Alex mientras abría cada carpeta. No pasó las páginas rápido, no dudó. Dejó que las páginas hablaran cuando un inspector preguntó sobre el control de la contaminación. Alex respondió con oraciones cortas y claras y luego señaló el procedimiento escrito en las entradas del registro que coincidían. Lan permaneció en silencio, a menos que la llamaran por su nombre cuando habló. Habló en números y fechas, no en sentimientos. Tú. Notó algo importante. Nadie intentó evadir, nada con palabras, nadie discutió. Trataron la inspección como una parte normal de hacer negocios correctamente. Después del papeleo, los inspectores pidieron ver la planta. Alex los guió a un ritmo constante. No ocultó las partes ruidosas ni evitó las áreas de piso mojado. Simplemente mostró el flujo, recepción, lavado, molienda, separación, sedimentación, secado, empaque en el área de recepción.
Los inspectores miran de cerca las raíces de yuca en los contenedores y preguntó sobre la frescura y las reglas de rechazo. Alex explicó el estándar de clasificación. El césped sacó un ejemplo de registro reciente y el inspector asintió con la cabeza hacia la sección de lavado. Revisaron la limpieza alrededor del tambor y preguntaron sobre la fuente de agua y el drenaje. Alex señaló la estación de lavado de manos, publicó recordatorios de higiene y la hoja de limpieza diaria. Tuna observó sus ojos más que sus bolígrafos, miraron las esquinas, los estantes y los pequeños hábitos que demostraban que el lugar se manejaba todos los días. No se limpiaba solo para los visitantes en los tanques de sedimentación. Un inspector preguntó sobre la consistencia de la blancura. Lan respondió simplemente cómo mantenían los lotes separados y observaban la limpieza de la sedimentación. Tuna no captó todos los detalles técnicos, pero captó el método, mostrar el proceso, mostrar el registro, mostrar el hábito en el área de empaque. Los inspectores verificaron el etiquetado y las condiciones de almacenamiento. Preguntaron sobre la humedad, las plagas y si los sacos tocaban el piso. Alex señaló los palés y el espaciado Lan mostró la hoja de verificación diaria y un registro reciente de control de plagas. En un momento, el inspector principal le pidió a Alex que firmara una página de confirmación. Alex la leyó con atención, firmó y luego hizo una pregunta aclaratoria para que no hubiera malentendidos más tarde. Tuna sintió que su propio corazón se desaceleraba. Era serio, pero no era un caos. Era una prueba de sí. El sistema era real. Cerca del final, los inspectores dieron un breve resumen. La mayoría de los artículos estaban en orden. Un par de notas menores. Mover un aviso de higiene para que los trabajadores pudieran verlo mejor. Apretar una esquina de almacenamiento para que el diseño fuera más claro. Actualizar un formato de registro para que sea más fácil de leer. Alex asintió. Les dio las gracias y dijo que se ajustarían inmediatamente. Cuando el grupo finalmente salió del patio, el ruido de la planta volvió a ser solo ruido en lugar de presión. Lan exhaló una vez que la primera liberación real que Tuna había visto de ella en toda la mañana. Alex no dejó pasar el momento. Le pidió a Lan cinta adhesiva y un marcador. Y luego caminó con Tuna hasta el lugar que el inspector había señalado. Tuna sostuvo el aviso plano mientras Alex lo colocaba más alto y recto. Tomó menos de un minuto, pero Tuna entendió el mensaje. Arregla las cosas pequeñas rápido para que nunca se conviertan en cosas grandes. Más tarde, cerca de la esquina de la oficina, Alex se volvió hacia Tuna. ¿Ves?, preguntó en voz baja. Tuna asintió. No peleaste con ellos, solo mostraste todo. La boca de Alex se torció en una pequeña sonrisa, porque lo hacemos todos los días. Si solo limpiamos para los inspectores, perdemos Tuna. Miró alrededor de la planta con nuevos ojos, menos como un mundo de máquinas aterradoras, más como un sistema vivo, unido por hábitos y honestidad. Alex revisó su teléfono otra vez. Expresión pensativa también van al lado del pomelo rojo. Más tarde dijo, cejas levantadas, 2 controles. En un día se sintió inusual. Alex no dijo la palabra en voz alta, pero mantuvo su voz baja. Las inspecciones ocurren, le dijo. No les tememos, pero 2 sitios en un día prestamos atención. Luego miró hacia atrás a la planta tranquilo y centrado. Mantendremos todo ajustado. Así es como nos protegemos. Algo al respecto. Todavía no se sentía aleatorio. Alex no dejó que la tensión de la primera inspección permaneciera en el aire. Demasiado tiempo. Mantuvo los siguientes pasos prácticos. Lan se quedó en la planta de almidón para mantener el sistema funcionando, mientras Alex trajo a Tuna con él al lado del pomelo rojo. No lo enmarcó como drama, lo enmarcó como trabajo, presentarse, cooperar, mantenerse limpio. El camino estaba tranquilo. Na observó la carretera e intentó evitar que su mente corriera hacia adelante. 2 inspecciones en un día se sintió como demasiada coincidencia.
Pero Alex no alimentó ese pensamiento. Lo contuvo como si lo estuviera guardando para más tarde cuando tuviera hechos. Cuando llegaron las instalaciones de Red Pomelo parecían tranquilas desde afuera. Filas de fruta, un área de clasificación simple, cajas limpias apiladas en orden. La gente se mueve con rutina sin pánico. Alex entró con pasos firmes, saludando primero al supervisor y confirmando la información básica dónde se guardaban los registros, quién respondería preguntas y qué áreas eran las más sensibles para la higiene. Tuna se quedó cerca observando cómo Alex hablaba frases cortas, ojos claros, sin explicaciones innecesarias. Los inspectores llegaron poco después. Era el mismo tipo de grupo, rostros neutrales, carpetas oficiales, trazos rápidos de bolígrafo. Sus preguntas eran similares, pero el enfoque cambió: condiciones de almacenamiento, limpieza, superficies de clasificación, fuente de agua y etiquetado, seguridad alimentaria nuevamente, pero en una forma diferente. Alex los guió primero al papeleo, permisos, registro de la instalación, cronograma de saneamiento, notas del lote, fecha de cosecha, fecha de clasificación, fecha de empaque. Tuna reconoció el patrón. Ahora primero el papeleo, luego la realidad, cuando un inspector preguntó sobre las rutinas de limpieza. Alex no habló de intenciones, mostró rutinas, registros de limpieza con fechas firmas y tiempos consistentes. Luego caminaron por el sitio en las mesas de clasificación. Los inspectores revisaron las superficies y preguntaron con qué frecuencia se desinfectaban. Alex señaló el cronograma publicado en la estación donde los trabajadores se lavaban las manos. Le pidió a un trabajador que demostrar la rutina no como una actuación, sino como prueba de que era normal. Tuna observó al trabajador hacerlo de forma rápida y natural, sin vacilación. Eso fue lo que lo hizo creíble en el área de almacenamiento. Los inspectores observaron el espaciado, el flujo de aire y si las cajas se mantenían elevadas. Alex señaló palés y pasillos despejados. El espacio estaba ordenado de esa manera práctica, lo suficientemente limpio como para ser seguro, no montado como una sala de exposición. Un inspector preguntó sobre plagas. Alex mostró el registro de control de plagas y explicó cómo monitoreaban y respondió de nuevo breve y objetivo. Tuna notó cómo Alex nunca intentó convencer a nadie con la emoción. No sonó a la defensiva, sonó preparado, como si la verdad pudiera sostener su propio peso. Había pequeñas notas de nuevo, nada importante. Un inspector sugirió mejorar un cartel de lavado de manos para que fuera más visible. Otro señaló una esquina donde se deberían mover algunas cajas para crear un mejor espacio. Alex asintió y escribió las notas él mismo, no porque no confiara en el personal, sino porque quería que la rendición de cuentas comenzara desde arriba. Cuando el inspector preguntó si la instalación manejaba algún procesamiento más allá de la clasificación y el embalaje, Alex aclaró el alcance claramente, sin reclamos innecesarios, sin explicaciones excesivas. Para cuando terminaron, el inspector principal dio el mismo tipo de conclusión que antes: ninguna violación importante. Algunos ajustes recomendados: mantener los registros actualizados y visibles. Alex les agradeció educadamente y los acompañó fuera sin convertirlo en una discusión. En el momento en que se fueron, Tuna soltó el aliento que había estado conteniendo. Ese era el segundo, dijo en voz baja. Alex asintió. Sí. No parecía afectado, pero Tuna vio algo en sus ojos, ahora pensativo, un poco más agudo de lo habitual. Caminó con ella hacia el borde del patio, lejos de los trabajadores, manteniendo la voz baja. Las inspecciones son normales, Alex dijo. Si estamos limpios, cooperamos. Tuna asintió entonces. ¿Por qué siento que no es normal hoy? Alex no la despidió, miró al cielo por un segundo, y luego volvió a mirarla. Porque son dos vistas en un día, dijo, y el momento es demasiado preciso. Los dedos de Tuna se apretaron alrededor de la correa de su bolso. ¿Alguien puede solicitar inspecciones?, preguntó Alex. No respondió demasiado rápido. La gente puede presentar quejas,
dijo con cuidado, a veces real. A veces no hizo una pausa y luego agregó, pero no acusaré a nadie sin pruebas. Tú, Na asintió agradecida por la moderación que había visto, lo que hacían las acusaciones falsas antes de que envenenaran todo. Alice continuó más tranquila. Ahora, lo que importa es cómo respondemos. No entramos en pánico, no peleamos, reforzamos nuestros controles internos para que nadie pueda atraparnos en cosas pequeñas. Tú, Na pensó en las pequeñas notas, mover un cartel, cambiar cajas, ordenar una esquina. Pequeños detalles que podrían convertirse en armas si se ignoran. Alex sacó su teléfono y escribió un mensaje corto. Alan, segunda inspección. Terminó solo notas menores, actualizar la señalización y el espaciado mantener los registros limpios y consistentes. Luego escribió otro mensaje a la señorita Chong. Recordar a los trabajadores que mantengan visibles los carteles de higiene, mantener la preparación de los registros. Tuna lo observó y se dio cuenta de que esta era la verdadera defensa de Alex, no los sistemas de ira mientras comenzaban a caminar de regreso. El tono de Alex se suavizó de nuevo como si no quisiera que Na se quedara atrapada en la ansiedad. Lo hiciste bien hoy. Dijo que observaste, aprendiste. Na lo miró, yo solo me quedé allí. Alex negó con la cabeza. ¿Viste lo que importa? Calma, proceso de papel hábito. Tuna tragó saliva, y si alguien realmente está tratando de hacerte daño. Los ojos de Alex se mantuvieron firmes, entonces no les dimos nada que retener. Dijo que nos mantengamos limpios, que nos mantengamos documentados, que nos mantengamos tranquilos. Hizo una pausa y luego agregó suavemente, y te mantengo fuera del peor estrés. Estás aquí para aprender, no para sufrir. El pecho de Na se calentó con esa última línea. Dejaron las instalaciones mientras la tarde aún estaba brillante sin atardecer, todavía sin cielo dramático, solo un día normal con una sensación anormal debajo. Al salir, Alex se detuvo y miró hacia atrás una vez al patio de pomelo rojo, no con miedo sino con cálculo. Tuna también lo sintió, nada había salido mal. Pero algo había sido apuntado, y eso significaba que los próximos días requerirían más cuidado de lo habitual. Alex regresó a la voz de Tuna calmada de nuevo. Hoy fue una prueba, dijo, no de nuestras licencias de nuestra disciplina. Tuna asintió lentamente, no se sentía aterrorizada, se sentía alerta, y de pie junto a Alex entendió la diferencia. Alex recibe un aviso de una inspección administrativa en su instalación de almidón de tapioca, centrada en permisos y estándares de seguridad alimentaria. Trae a Tuna para que pueda ver cómo maneja la presión con pasos tranquilos y claros, en lugar de pánico en la planta. Los inspectores revisan el papeleo, los registros de higiene, el seguimiento de lotes y recorren áreas de producción clave como la recepción, el lavado, asentamiento, secado y embalaje. Todo está mayormente en orden con solo notas menores para mejorar la señalización, el diseño del almacenamiento y la claridad del registro. No mucho después, Alex se entera de que se programó una segunda inspección el mismo día en las instalaciones de Red Pomelo, lo que inmediatamente se siente inusual en el sitio de aceite de palma roja. Los inspectores vuelven a verificar los permisos, las rutinas de saneamiento, las condiciones de almacenamiento, el etiquetado y los registros de control de plagas. El resultado es similar. No hay problemas importantes, solo pequeños ajustes recomendados. Sin embargo, el tiempo consecutivo genera sospechas de que alguien puede haber presentado una queja para presionar al negocio. Alex se niega a acusar a nadie sin pruebas, pero refuerza los controles internos y le recuerda al equipo que mantenga la calma. Documentado y constante. Tuna termina el día más alerta que asustado, entendiendo que la protección más fuerte no es la ira, es la disciplina y los sistemas limpios.
rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Tử Tiêu hạnh phúc sẽ Hola a todos, kéo queridos dài amigos. nâu En đâu. el juicio de hoy, Vô Di las thở lágrimas bàn de tay la xếp muerte. chặt mắt Pero mới por sầm favor, lo con lắng paciencia. xen lẫn Después phẫn de nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Tử Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhích lên một nụ cười nham hiểm. Trước khi dần biến mất trong màn đêm, ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo một bộ